excelentísimos miembros de la Blackwell University. Cordiales saludos de José Alfredo Mancilla Garayar, presentándome para sustentar el trabajo final. Permítame, por favor, colocar el material para poder exponer. Muy bien, el tema que voy a exponer el día de hoy titula la propuesta de mejora de la percepción al optimizar la cadena de suministro usando tecnología 4.0 en el megapuerto de Chancay el año 2025. Al respecto, quisiera mencionar que dicho megapuerto es una empresa privada de capitales privados peruanos de la compañía minera Volcan y de la empresa estatal china COSCO Shipping. Esta empresa de personería jurídica denominada Megapuerto Chancay tiene una visión. Voy a leer la visión de dicha empresa. Es efectuar la ruta Shanghái, que es el megapuerto en China, a Chancay, que está en Perú, en 10 días. Reducir los costos de transportes, nuevas cadenas de valor y distribución, crecimiento y oportunidad de mercados y productos más competitivos. Entonces ahí nada más decir que es una visión bastante ambiciosa, puesto que actualmente esa ruta de Shanghái a Chancay es 25 días. Ellos se proponen reducir a 10 días. Dicho esto, paso al desarrollo de la tesis. El tema versa sobre dos variables. La variable independiente, cadena de suministro. Es una variable netamente del campo de la administración de negocios internacionales y comenzaré definiendo qué es una cadena de suministro. Cito a el autor Lee, que el año 2023 definió, y como vemos ver en la figura 2, una cadena de suministros es un conjunto de actividades sincronizadas que integran proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas, consumidores finales, donde se toman decisiones previa planificación, previo pronóstico de la demanda, planificación de la producción y gestión de inventarios que permitan distribuir las cantidades de productos a precios, con ubicaciones, condiciones y momentos correctos, minimizando tiempos y costos para el consumidor final. Asimismo, la variable dependiente es tecnología 4.0. Voy a hablar algo sobre esta definición de la tecnología 4.0 citando al autor Lee 2025, que define, como podemos ver acá en la figura 3, un conglomerado de tecnologías digitales y físicas que controlan la cadena de suministros centralizadas en una torre de control. Dichas tecnologías ligadas directamente a la gestión de la cadena de suministros, entre las más importantes destacan Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, Big Data, blockchain y los Cyber Physical Systems. Mencionó el autor que esta torre de control se centraliza y podemos ver en la figura 4 una torre de control. Ahí podemos notar que necesita decisores
expertos en gestión de cadena de suministros y en tecnologías que controlan, gestionan todo el megapuerto de Chancay, que está totalmente automatizado, totalmente automatizado. Vehículos, grúas, los tiempos de arribo y de llegada, todo está totalmente automatizado. Muy bien. Con esos conceptos se da una visión clara de qué tema estoy tratando. Y asimismo, dentro de la investigación, voy a pasar a absorber 5 preguntas, siendo la primera la siguiente. Dice, ¿qué significa exactamente la percepción, entre comillas, en este estudio? Y cómo usted usó los cuestionarios y las encuestas pre-test y post-test para medir la percepción y sus mejoras. Excelente pregunta, porque basándonos en las definiciones anteriores y en las figuras que hemos visto, eh, vimos que existe una torre de control que es el centro de operaciones, donde se tiene el control de todas estas tecnologías 4.0. Y a la vez están ahí los gestores de toda la cadena de suministro. Entonces, permítame explicar qué significa exactamente la percepción. Primero es el sentir, las mejoras que hayan día a día realizadas por los expertos que trabajan en dicha torre de control. Pero para poder tener una percepción exacta de la realidad del megapuerto, se necesita data, información, y esa la recaban a través de todas estas tecnologías para poder tomar decisiones. Entonces, esa percepción está basada en data, en información disponible para los decisores en dicha torre de control. Dicho esto, el pre-test y el post-test tiene el siguiente cariz. Se eligió en esta investigación metodológicamente un tipo de investigación aplicado de nivel explicativo y el diseño preexperimental, en la que hay un pretest y un posttest. ¿Por qué razón? Porque el megapuerto entró en marcha, se inauguró en noviembre del año 2024. Corrieron 3 meses hasta fines de enero y solamente se tenía la infraestructura portuaria, más no la torre de control que contiene los controles de las tecnologías 4.0. Entonces, es a partir de marzo que entra en funcionamiento la automatización de todo el hub portuario y ese marca el post-test, es a partir de marzo. Entonces ahí tenemos claramente el pre-test de noviembre a fines de febrero y de marzo para adelante el post-test. Y es entonces, para responder, la percepción se tomó el pretest a los expertos que están en dicha torre de control antes de su puesta en marcha, que era noviembre hasta fines de febrero, y el post-test de marzo para adelante. Asimismo, la segunda pregunta indaga sobre lo siguiente. El estudio de diseño preexperimental mide algo, un antes y un después de una propuesta. Si esta se basó en encuestas, la pregunta dice, ¿qué fue exactamente lo que pasó en Chancay entre la primera encuesta pretest y la segunda posttest que hizo que la gente cambiara de percepción? Brillante pregunta, porque ahí puedo decir, en base a lo dicho anteriormente, que la gente que cambia su percepción, estamos hablando de los expertos que están ligados a dicho hub portuario. Y para tener
una percepción más holística, en la investigación se tomó en cuenta como criterios de inclusión a expertos ajenos al megapuerto, que en total fueron 35, y expertos que sí están ligados al megapuerto fueron 34. Entonces, se convocó a través de encuestas y dicho estudio cambió la percepción de los encuestados cuando existió un antes de poner en marcha esa torre de control, que era la marcha blanca, vamos a llamar así, del megapuerto. Todo era manualmente. Y a partir de marzo que entra en marcha esta torre de control, todo pasa a ser automatizado. Entonces cambió ahí ese hecho la percepción. Muy bien. Con respecto a la pregunta 3, dice, ¿habla usted de tecnologías específicas como IoT, IA, Big Data, CPS, blockchain? Y según sus resultados, al analizar la respuesta de las encuestas, ¿puede usted dar un ejemplo concreto de qué tecnologías específicas mostraron los datos más relevantes que ayudaron a mejorar la percepción sobre una parte específica de la cadena de suministros entre la gente encuestada? La pregunta la considero oportuna y que mejor de re responder con algunas evidencias. Para esto retorno nuevamente al PPT para poder presentar algunas evidencias y responder a la pregunta 3. Muy bien, si la pregunta quiere saber qué tecnologías ayudaron a mejorar la percepción, y aquí tengo un cuadro resumen y podemos notar estas tablas, por ejemplo, la tabla 5, percibimos sobre cuál fue los resultados de la percepción, de la mejora de toda la cadena de suministros utilizando la tecnología 4.0, que es la hipótesis general. Se hizo la prueba de hipótesis utilizando dos estadígrafos inferenciales para el pretest Wilcoxon, y que nos dio un valor de significancia o el valor de prueba P de 992 milésimos. Y para el post-test, el estadígrafo inferencial Human-Whitney, que nos dio un valor de prueba de 1 milésimo. Ahora, esta diferencia abismal de valores podemos explicar en la data que se obtuvo. Si bien es cierto, en la encuesta del pretest, los 74 encuestados, expertos en el tema, ligados y externos al megapuerto, dijeron que en la marcha blanca todas estas tecnologías percibían que su efecto era bajo, el 66.7, puesto que no estaba en marcha. Como es natural, el nivel más alto era 14.8%, de lo más, eh, digamos, perspicaces de que en cualquier momento se iba a poner en marcha. Ya en el post-test, iniciada la torre de control, el efecto de la tecnología 4.0 se revierte. El nivel bajo pasa a ser 0% y el nivel más alto en ese momento, de marzo para adelante, era el 88.9%. Muy bien. Ahora, la pregunta quiere saber cuáles de las tecnologías 4.0 con nombres propios han hecho que ese nivel alto de 88.9 sea así. Puedo mencionar que fue la Internet de las Cosas, el IoT, que se usó para mejorar la gestión eficiente de inventarios en dicho hub portuario. Podemos notar que ahí en el pretest con el estadígrafo inferencial Wilcoxon se tuvo un valor de prueba de 231 milésimos, que se hizo que se rechace la hipótesis nula, aceptándose la prueba alternativa. Y en la Human-Whitney, que es para el post-test, tenemos un valor de prueba de 1 milésimo, que hizo que se acepte
hipótesis alternativa, descartando la nula, que negaba dicho cambio. Ahora, esto se evidencia en los resultados de la data de los encuestados. El nivel bajo era de 37% en el pretest y el más alto 33.3%. En el post-test, el nivel bajo pasa a ser 3.7% y el más alto de percepción llegó al 88.9%. Y entonces podemos notar ahí el uso de EOT reflejó ese nivel alto, llegando a 88.9% de mejora. Lo mismo podemos decir de Big Data, esta tecnología que se utilizó para optimizar las rutas logísticas con los mismos estadígrafos inferenciales, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, se hicieron las pruebas en el pretest, obteniéndose un valor de prueba de 674 milésimos. Comparado con el post-test que se utilizó el estadígrafo inferencial Human-Whitney, teniendo un valor de prueba de 1 milésimo. Esto significa que los datos recabados de los expertos consultados, en el pretest el nivel más alto era del 18.5% y el más bajo del 74.1%, que corresponde a la marcha blanca del dicho megapuerto. Y en el post-test podemos notar que el nivel bajo se reduce a 3.7%, siendo el nivel alto del 88.9%, debido al uso de Big Data. ¿Qué más podemos decir? Que también el Cyber Physical System, son tecnologías, básicamente son sensores instalados en todo el megapuerto, se utilizaron para garantizar la trazabilidad del hub portuario. Esto también evidencia que con esta prueba estadística hay evidencia que en el post-test el nivel más bajo se redujo a 0%. Ahí podemos notar la efectividad que encontraron los expertos al opinar sobre el CPS y el nivel más alto de 88.9%, comparado con el pretest que el nivel bajo era 67% y el 14.8% decía que era alto. Y otra tecnología más que podemos responder a esta pregunta 3 es ¿qué otra tecnología más mejoró la percepción? Y podemos ver acá con la evidencia estadística que fue blockchain. Blockchain se utilizó para mejorar la transparencia de toda la gestión de la cadena de suministro. Y podemos notar en las dos pruebas, en el pretest, con los mismos estadígrafos inferenciales, que en el pretest el nivel más bajo era del 37% y el más alto del 33.3% con respecto a la transparencia de la cadena de suministro. Y en el post-test, que implica la puesta en marcha de blockchain para dicha transparentación, se notó que el nivel bajo se redujo a 3.7% y el nivel alto a 88.9%. ¿Qué significa todo esto? Para responder la pregunta, que al unísono, al poner en marcha de 5 tecnologías específicas, 4 dieron resultados altos del 88.9%. Ahora, si lo comparamos esto comparativamente con la escala de gestión o de la herramienta Six Sigma, que tiene 6 escalas o niveles, siendo 6 el más alto, que es el 100%, tendríamos que nosotros acá relacionar que este 88.9% equivale al nivel 4 en Six Sigma, quedando todavía mucho por mejorar en dicho puerto. Muy bien, entonces ahí nosotros hemos respondido que estas cuatro tecnologías han estado directamente relacionadas con la mejora de la percepción. Muy bien, la pregunta 4 dice, usted mencionó que fue un desafío financiar el proyecto y tener acceso a herramientas como el paquete SPS para analizar la data. Bien. Si no hubiera superado estas dificultades, ¿cómo cree que habría afectado o limitado la capacidad de recoger la información necesaria para analizar los resultados? Una palabra, la pregunta dice, ¿cómo lo hizo o cómo hizo este estudio?
La pregunta, y con la sinceridad del caso, sabemos como administradores de negocio que todo proyecto no respalda un financiamiento, es inviable, pero también la formación que tenemos como administradores es que se tiene que buscar el financiamiento. En el sistema financiero no se encuentra, pero se recurre a apalancamientos, como por ejemplo fuentes de financiamiento no tradicionales, yo diría así, ¿no? Aparte de los recursos propios, también he tenido que recurrir a préstamos u otros apalancamientos. Muy bien. Conseguido el financiamiento o el autofinanciamiento, también tenía que pasar por una resiliencia, que era manejar estas herramientas tecnológicas y especialmente ahí el SPSS, que fue vital para poder presentar estas conclusiones anteriores. Y entonces se tuvo que superar todas estas limitaciones. Por ejemplo, no hay en la tesis un espacio para poner, aparte del cronograma de actividades, el presupuesto. Pero imaginémonos en este momento algo que es oralmente, lo puedo mencionar. ¿Qué gastos implicaron? Estos 74 expertos son las personas más difíciles de accesar. No están ubicados en una sola oficina, están dispersos muchas veces en diferentes ciudades que hay que contactar y buscarlos personalmente una o dos veces, implica ahí costos operativos y obviamente todo eso se ha llegado a un fin feliz. Por esa razón, podría responder de que estoy en este momento, a estas alturas, con el trabajo concluido. Muy bien. Asimismo, la última pregunta dice, la investigación se centra en el megapuerto de Chancay, Perú. Más allá de la tecnología 4.0, ¿hay algo específico o único sobre este puerto en particular o la gente que trabaja allí que sea especialmente importante para entender por qué la percepción de la cadena de suministros necesita mejorar o por qué las propuestas basadas en tecnología 4.0 tuvieron el impacto que muestran los resultados anteriormente mostrados? Excelente pregunta y les agradezco, porque esto me permite explicar que la figura número uno que vimos al inicio nos presenta la visión, que es una visión muy ambiciosa, de lograr una ruta de 25 días a 10 días. Es un ofrecimiento que requiere precisamente lo que esta pregunta indaga, el talento humano. Y también puedo dar fe que dicha empresa, para colaborar, dicha empresa, es muy meritocrático, de modo que si uno tiene formación de ingeniero, tiene que tener a la vez de administrador, formación de administrador o especialización, y lo propio, si uno es administrador de negocios, tiene que tener formación en tecnologías. En suma, esas son las condiciones laborales, el, las habilidades duras, ¿no? Manejar ambos campos, ser experto en tecnologías y en administración de negocios internacionales. Por lo tanto, ahí la pregunta dice, ¿qué es lo más importante y por qué se necesita mejorar utilizando tecnologías? Puesto que para lograr esa visión de la empresa, reducir de 25 a 10 días y reducir tiempos es sumamente importante, y eso lo sabemos, porque reduce costos. Al reducir tiempo, reduce costos logísticos. De modo que está en la responsabilidad de el personal, la gente, los colaboradores que perciben, que necesitan de estas herramientas, de esta tecnología 4.0, que sin ella no se podría lograr ese ofrecimiento, esa visión de la empresa. Sería utopía. Pero como eso es una exigencia para todos y está como política de la empresa, todos los directamente o indirectamente ligados a dicha empresa privada
que es el megapuerto de Chancay, saben que se requiere estar preparado. En base a ello, también aprovecho que la preparación que he tenido en estas tecnologías, al indagar, al investigar, me han permitido también conocer el manejo, el funcionamiento de la, de la industria 4.0, que es todo este conglomerado, como decía el autor Lee al inicio, y más la formación que agradezco de alto nivel a Blackwell Global University, sí me ha permitido ingresar a esta empresa que es, eh, yo creo que un baluarte no solamente para mí, sino también el efecto que va a tener en el comercio internacional. Muy bien, señores miembros de Blackwell Global University, he concluido con absorber las preguntas y la presentación de mi tema. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad y queda atento a sus decisiones.